ADN de líder. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ADN de Líder, su podcast de emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Mi nombre es Pablo Martínez y como cada semana es un placer estar acá con ustedes en un episodio más, la verdad con un invitado de lujo, súper interesante la temática que les tenemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre cultura organizacional y sobre un término que a mí me parece muy interesante, pero no lo voy a explicar yo. Y antes de que sigamos hablando sobre el metaliderazgo, vamos a darle la bienvenida a Fuellito. ¿Qué tal, Fuellito? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Fuello, Fuellito para todos ustedes. Y estoy muy feliz, muy emocionada también por el gran invitado que tengo aquí a mi lado. Hace unos días me vi todo el TED Talk que hiciste en 2016 y la verdad quedé súper encantada que vamos a estar como hablando y tomando como un poquito más sobre todo esto que dijiste y todo lo que es la cultura organizacional y el metaliderazgo. Así que pues les presento a Roberto Murray. Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy honrado estar aquí y muy buenas, ahora sí que días, tardes, noches, dependiendo en qué momento lo estén viendo. Mucho gusto y gracias. Muy bien, Fuellito, ¿me harías el honor de hablarnos un poquito de quién es Roberto Murray? Claro que sí. Roberto Murray es el presidente y fundador del Instituto de Metaliderazgo, líder en transformación organizacional. Él estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y hizo un posgrado en Finanzas en el ITAM. Parte de su experiencia es que ha ocupado puestos claves en empresas de alto nivel. Fue vicepresidente de Latinoamérica en Monsanto, vicepresidente comercial en Telefónica México y ha desempeñado roles estratégicos en Pepsi, Procter & Gamble y Televisa. Su experiencia también abarca en el sector público, donde formó parte del staff presidencial, encargándose de la comunicación y de la imagen de la presidencia de la República durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y pues ya, su mayor contribución al mundo del liderazgo ha sido la creación del concepto metaliderazgo, un enfoque innovador para desarrollar las culturas de alto desempeño que impulsan a líderes y equipos a superar sus propios límites. Excelente. Y pues ya, como fundador del metaliderazgo. Un placer, muchas gracias. Muy bien, a mí me gustaría primero decirte, Roberto, que la verdad me encanta que estés aquí porque nuestro último episodio de la última temporada estuvimos hablando un montón de liderazgo y nosotros sacamos nuestras propias conclusiones de qué era el liderazgo, pero tú eres un experto en liderazgo, entonces me gustaría que tú nos platiques desde tu perspectiva y desde todo lo que has construido, para ti, ¿qué es el líder? Mira, para mí liderar es influir, es esa capacidad primero de influirme a mí mismo para crear una realidad mejor y después influir a los demás. Y la esencia del metaliderazgo es que el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Entonces, como sabemos, se lidera con el ejemplo. Entonces, un metalíder tiene que ser ejemplo viviente de los comportamientos, de los valores que quiere que los demás se comporten de esa manera, ¿no? Excelente. Y ahorita dijiste un término que, como ya lo decíamos en la introducción, metaliderazgo. Es algo que tú creaste, de hecho tienes el Instituto de Metaliderazgo. Me gustaría que pudiésemos profundizar un poquito más al respecto. Ya nos diste pues un poquito el insight, ¿no? La entrada a lo que es, pero me gustaría que lo pudieses desarrollar un poquito más. Y nada más acá en cabina me están diciendo, a ver si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Claro, que sale, vale. Bueno, el tema de metaliderazgo viene de metafísica. La metafísica es, la metafísica es ir más allá de lo físico, y entonces metaliderazgo es ir más allá de ese concepto viejo, para mí obsoleto, de liderazgo que busca imponer, forzar, ordenar, amenazar para que las cosas sucedan y donde las personas tienen que seguir al líder, ¿no? Claro. Y este metaliderazgo es un nuevo estilo que se aleja de este estilo y ese estilo busca inspirar, persuadir, convencer y es donde la gente quiere seguir al metalíder, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que dejamos de liderar a las personas como ganado, pensando que todos son lo mismo, buscan lo mismo y quieren lo mismo, y empezamos a liderar una persona a la vez, un ser humano a la vez. Y esa es creo que una de las grandes diferencias que hoy se requiere más en el mundo, un liderazgo más humano,
más de conexión de persona a persona, ¿no? Vale, un liderazgo humanista, diríamos, de Exacto, cierta manera. exacto. Muy bien, excelente. Y de acción positiva. Y Y de acción positiva. haciendo, Como el Anáhuac. haciendo un poco el comercial de que estamos acá en nuestra queridísima alma mater, la Universidad de Anáhuac, así es, liderazgo también de acción positiva. Sí, también ahorita quiero retomar un poco todo este tema de la cultura organizacional, que justamente ahorita que estaba viendo todo esto, algo que mencionabas mucho es que la cultura es el carácter de la organización. Así que si podías como profundizar un poquito más en eso. Para hacerlo muy práctico, lo que digo es que la ventaja competitiva de Michael Jordan era ser Michael Jordan. La ventaja competitiva de Steve Jobs era ser Steve Jobs. La ventaja competitiva de Amazon es ser Amazon. Entonces es el carácter de la persona o el carácter de la organización. ¿Por qué es tan importante el carácter? Porque el carácter, el quién soy, el cómo me autodefino, define exactamente a dónde voy, a dónde no voy, con quién me junto, con quién no me junto, qué es lo que hago, qué es lo que no hago, y lo que hago, cómo lo hago. Entonces el carácter es la ventaja competitiva de las personas y de las organizaciones. Y lo que digo es que las organizaciones altamente exitosas, como Walmart, Microsoft, Google, Amazon, sus culturas son casi cultos, es decir, y en el buen plan. Es decir, conocen perfectamente el storytelling, los ritos, los símbolos. Y es como cuando entras tú tú cruzas la frontera y te comportas diferente, ¿no? Cuando llegas a Estados Unidos te comportas diferente. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. Claro. Entonces yo digo que la cultura es el factor individual más poderoso para liderar a una organización. ¿Por qué? Porque la cultura tiene el grandísimo poder de determinar los comportamientos todos los días de millones de ciudadanos en un país y de miles de personas en una organización. Entonces, cuando te das cuenta de ese gran poder, esas organizaciones la cuidan, la protegen, la fortalecen todos los días. Si tú ves cómo describe su cultura Jeff Bezos o el CEO de Walmart o el CEO de L'Oreal o el CEO de Amazon, lo articulan de una manera ridículamente simple, fácil de entender, en 1 o 2 párrafos. Claro. Pero tú le preguntas a muchos directores generales y la mayoría no sabe. Y empiezan a cantimblear, ¿no? Y se confunde mucho la cultura con el clima organizacional y con muchos otros elementos. Pero cuando la defines como el carácter, como quién soy, y el carácter son los valores. Entonces los valores son lo que hay que trabajar fuertemente, y el definir quién soy, hacia dónde voy, para qué existo, y eso te va a dar una fuerza brutal para lograr resultados más rápido. Acabas de mencionar algo, la verdad, yo, Roberto, siempre, mínimo en mis clases, han manejado el clima organizacional muy parecido a la cultura organizacional. ¿Crees que nos pudieses dar esa diferencia entre los dos? Sí. Para mí, el clima organizacional es exactamente eso, es el clima. No es como ahorita, ¿no? Puede ser frío, de repente puede hacer calor, de repente puede llover. Okay. El clima puede cambiar rápidamente, ¿sí? Y para mí el clima es como el estado de ánimo de las personas en una organización. Vale. ¿No? Que es muy importante. Sí, claro. Porque si las personas se sienten tristes, amenazadas, enojadas, frustradas, afecta su desempeño. Entonces es muy importante medir el clima y trabajar para mejorar el clima. La cultura es la razón por la cual se sienten así. O sea, la cultura es lo que tiene calado, lo que produce el clima. Claro. Entonces, donde hay que trabajar es a largo plazo es en la cultura. Porque tú llegas a una organización y yo digo que la cultura es la sombra del director general y del equipo directivo. Claro. Es el carácter colectivo de ellos. Digo que así les digo, ¿no? La herramienta más poderosa que tienes para calibrar tu cultura, para ajustar tu cultura, es el director general y el equipo directivo, porque se lidera con el ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, esa yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Los dos son muy importantes, pero el carácter es el que realmente crea el clima. Excelente. Me gustaría también, ahorita mencionaste algunas figuras muy icónicas, Jeff Bezos, Steve Jobs, hay muchísimos líderes y como tú decías, su mayor activo es ser ellos. Uh-huh. ¿Tú dirías que son estos íconos empresariales entonces uno de los activos más importantes que tiene una empresa? Y una pregunta tal vez un poco más particular.
que tal vez te puede hasta incluso comprometer un poco. Esperemos que no. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el caso de Apple, la salida de Steve Jobs como ese ícono líder tuvo que ver con un poco esta decaída que ha tenido la empresa dentro de su concepto? Al final, yo lo que digo es que todos, si liderar es influir, todos somos líderes, en el sentido de que todos los días nos influimos, desde a qué hora me levanto, me como la tortilla, la concha con nata, me levanto más temprano, hago ejercicio. Claro. Entonces, todo el tiempo nos estamos influyendo a nosotros mismos. Vivimos en un mundo de influencia. Vamos a comer, pero a tal restaurante, vamos al cine para ver a tal película. Entonces, el ser líder ya es una... La pregunta no es si somos líderes o no. La pregunta es qué tan buenos líderes vamos a ser. Okay. ¿De acuerdo? Y la pregunta es si no es si vamos a tener un gran impacto o no, sino qué tan grande va a ser el impacto que vamos a tener. Claro. Y es lo que sucede. En el caso de un líder, en cualquier organización, un líder tiene que tener un propósito muy claro. Cuando tú te metes a la vida de Steve Jobs, por ejemplo, el propósito que tenía era buenísimo, la visión que tenía era buenísimo. Bennis dice, un líder es aquella persona que tiene una visión y la hace realidad, así de simple. Entonces, se habla de líderes visionarios. Y a lo mejor la palabra visionario suena muy sofisticado, pero visión es ver algo en el futuro mejor que lo que hay ahorita, así de simple, ¿no? Claro. Y ellos lo veían y se lo creían, ¿no? Yo a veces digo que una visión no se debe de cumplir. Entonces, mis clientes me dicen, ¿cómo que no se debe cumplir? Sí, porque si se puede cumplir, entonces no es una visión, es un objetivo a largo plazo. Claro. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una visión tiene que inspirar, el objetivo de una visión es inspirar y dar dirección. Y en algunos casos se dice que una buena visión tiene que provocar risa, es decir, es ridículo. Bill Gates, cuando dijo, yo quiero ver una computadora en cada hogar y en cada escritorio, eso era ridículo. Claro. Valían 5 o 7 mil dólares una computadora, y pensar que todos los hogares iban a tener eso era ridículo. Y hoy tenemos, no en cada escritorio, en cada bolsillo, tenemos una computadora completa. 100 computadoras de esas, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso sonaba ridículo, pero se puede llegar a lograr en algunas ocasiones, pero como diseño es algo que es como la estrella del norte, que solamente cuando estás perdido, es para allá, y vamos para allá. Bueno, que de hecho Bill Gates sí logró su visión en ese sentido, ¿no? Sí, muy interesante, muy interesante. Hay visiones, por ejemplo, hay una compañía, un laboratorio, que se llama Grunenthal, que se dedica al tema del dolor, y la visión de ellos es un mundo sin dolor, que es una chulada. Entonces todos los días te levantas, ¿no? Para ver cómo le haces para tener mejores medicinas, para poder distribuir esas medicinas para el dolor. Por ejemplo, Walmart a mí me encanta, porque ¿cuál es la razón de ser de Walmart? Darle a todas las personas del mundo no servicios, más bien proveerles productos. Por ahí va, pero ahí te va. Es muy simple y es muy difícil llegar a esto. Ya cuando lo sabes, claro, dices, es muy fácil. Es muy claro. obvio. Pero ahí te va. Lo más importante para mí es definir la ventaja competitiva. Es decir, en dónde voy a jugar y cómo voy a ganar. Dicho de otra manera, en qué voy a ser clara y contundentemente superior a la competencia, y por lo cual mis clientes me van a elegir a mí y no a la competencia. En el caso de Walmart, la ventaja competitiva de Walmart es precios bajos siempre. Y en el momento que ellos definen que esa es su ventaja, no las ventajas, sino la ventaja, en el momento que ellos definen eso, alinean al área legal, a finanzas, a recursos humanos, a operaciones, a marketing, a lograr eso. Y todos los días se pregunta qué más puedo hacer para poder lograr los precios más bajos del mercado. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Y el para qué es el propósito de una organización, ¿no? Es la intención. Es el why que habla Simon Sinek, ¿no? Así es. ¿Para qué queremos ofrecer los precios más bajos del mercado? Y Sam Walton decía, para que la gente viva mejor. Y esa es la razón de ser. Decía él, yo quiero que la gente que vive en zonas suburbanas en Estados Unidos tenga los mismos productos que las ciudades, que las grandes ciudades, a un precio más accesible. Claro. Y es ofreciendo eso, ¿no? Entonces al final, hace todavía algunos años, se hablaba mucho de los
el eslogan era ahorras más, vives mejor, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que hoy ya ha regresado otra vez a precios bajos todos los días. Ok, qué interesante. Sí, sí. Ahorita me están diciendo de cabina, nada más vamos a tratar de no girar, girar un poquito. Aquí Sí. nada más, sale, Sí, vale. sí. Acá que tenemos a nuestros amigos en redes sociales que nos están viendo. Por fin ya estamos en YouTube para que nos puedan sintonizar. Pero bueno, vamos a continuar hablando sobre metaliderazgo, que a mí me gustaría un poco que nos platiques sobre el Instituto Metaliderazgo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es el propósito? Que ahorita nos estabas hablando precisamente del propósito. ¿Cuál es la visión? Bueno, como propósito fundamental es, yo, Roberto, y el instituto, yo me levanto todos los días para ayudar a las personas físicas y morales a ser felizmente exitosas. Ese es mi propósito, por eso me levanto. Lo que digo es cómo combinas los dos. ¿Cómo combinas el éxito? Yo soy obsesivo compulsivo con resultados. Entonces, aquellos resultados que te quieras poner en cuestión de ventas, utilidades, en alcance de nuevos mercados, lo que fuera, hay que lograrlo. Pero que en el proceso logres la felicidad. Y para mí, el objetivo más grande del ser humano es ser feliz. Es decir, para mí ser feliz tiene 4 pasos, por llamarlo así. Primero es valorar y disfrutar lo que tienes. Okay. Lo poquito o lo mucho. Desde la mañana, el agua caliente, oler el aroma del shampoo, disfrutar el cafecito, los pajaritos, lo que sea. Una chulada, ¿no? 1. 2, agradecerlo. Cuando tú agradeces algo, su valor aumenta. Cuando tú aprecias algo, su valor aumenta, ¿no? El tercero es ayudar a los demás a vivir mejor. Y el cuarto es esforzarte todos los días por ser un poquito mejor. Mejor mexicana, mejor mexicano, mejor profesional, mejor hermano, mejor papá, mejor amigo. No mucho, un poquito mejor todos los días. Y si tú tienes estos 4 pasos de valorar y disfrutar, de agradecer, de ayudar a los demás y de esforzarte a ser mejor, vas a vivir una vida plena, una vida de crecimiento. Entonces, para mí eso es la felicidad. Y ser obsesivo compulsivo con lograr lo que te propongas, lo que sea, en cuestión de tu vida personal o de tu vida profesional o de tu vida física o de tu vida económica, lo que sea, que realmente te apliques, tengas esa disciplina para lograr eso. Entonces, para eso, a eso nos dedicamos. Y tenemos básicamente como 4 grandes áreas. Una es calibración de cultura de alta velocidad, y básicamente ahí les ayudamos a las organizaciones yo no hablo. Si ustedes me compran la idea de que la cultura es el carácter de la organización, ¿qué tan fácil es cambiar el carácter a una persona? Complicado. Complicadísimo. Cambiar el carácter a una organización, complicadísimo. Entonces yo no hablo de cambio cultural, transformación cultural, que suena muy sexy y muy atractivo, pero muy poco probable. Yo hablo de calibración cultural. ¿Cuáles son aquellos 2, 3 cositas que si las ajustas, las mejoras, vas a sacar una mejor versión de ti mismo, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, hacemos la calibración de cultura de alta velocidad en 100 días. Y ahí les ayudamos a entender dónde están, quiénes son, quiénes quieren ser y quiénes los deben de acompañar para lograr convertirse en esa persona moral, ¿no? Luego tenemos otra, que esta les va a gustar mucho, que digo que la mejor prestación que le puedes dar a cualquier colaborador es tener un buen jefe. Un jefe que realmente te conozca, te escuche, te rete a crecer y te defienda. Y para nosotros un buen jefe es 3 personas en una. Mi modelo se llama 3.M, que digo que es un metalíder, ¿no? Que busca inspirar, persuadir, convencer, sacar la mejor versión de sí mismo y sacar la mejor versión de los demás. Es un manager que administra recursos, a los recursos se les administra, a las personas se les lidera. Y esta persona se enfoca en sistemas, procesos, presupuestos, estructuras y hace que las cosas sucedan. Y la tercera M es un mentor que ayuda a crecer a la persona, al ser humano y al profesional. Entonces, de tal manera que el metalíder se enfoca en el to be, que es en el ser, el manager en el to do, que es en el hacer, y el mentor en el to grow, que es en el crecer. Wow. Y al igual que hay un Great Place to Work que certifica grandes lugares para trabajar, nosotros hemos creado un Great Boss to Grow, donde certificamos a grandes jefes para crecer. Y es una chulada, porque entonces realmente estamos trabajando con varios clientes, para no hacer aquí publicidad, pero trabajamos con compañías muy grandes.
donde trabajamos en, por ejemplo, los hacemos en segmentos de 2 horas. Entonces son 40 minutos del modelo, de la teoría, y lo demás es role play, práctica. Y les enseñamos a cómo manejar el conflicto, cómo dar feedback, cómo delegar, cómo manejar el tiempo, cómo tomar decisiones, cómo liderarme a mí mismo, cómo armar un equipo, cómo mover a un grupo de personas que trabajan juntas a convertirlos en un verdadero equipo, cómo fortalecer mi inteligencia emocional, cómo crear mi propio storytelling, ¿no? Entonces, hacemos cosas que son súper prácticas, porque además les digo al director general, tú eres el responsable de crear la historia de este año. O sea, en diciembre de este año, tu equipo, tu empresa, ¿dónde va a estar? ¿Cuál es la tierra prometida? ¿Hacia dónde los estás liderando? ¿Qué es lo que van a haber logrado? ¿Cómo se van a sentir? Y que sepan que se están rompiendo el alma todos los días, 8, 10, 12 horas diarias, pero saben que van a llegar allá. Y la mayoría de las organizaciones no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que es ahí donde les ayudamos con herramientas muy prácticas para que lo logren, ¿no? En 2 horitas ya tienen la cremita para poder ir desarrollando eso. Wow. Me encanta, ¿no? Y aparte es impresionante que puedan checar todo eso y hacer todo en 2 horas. No sé, ahorita estaba escuchando y quedé súper impactada. Sí. Pero también quería preguntarte, ¿cuál dirías tú que son los mayores desafíos que enfrenta un líder al tratar de transformar la cultura organizacional? O calibrar. Calibrar, porque ahorita estamos hablando de calibrar. Sí, bueno, yo creo que el reto es, número 1, es entender la importancia de la cultura. Y no decir, oye, está de moda el tema de la cultura, que ya está de moda, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé hace 14 años, había muy pocos libros de cultura. Hoy hay miles de libros, ¿no? Entonces fue impresionante como está de boom. Pero lo importante es que realmente tomen conciencia de la importancia y realmente se la crean la importancia del poder de la cultura. Y en base a eso, realmente hay muchos modelos. Nosotros tenemos un modelo, pero hay montones de modelos. La idea es que agarren el modelo que quieran y realmente lo ejecuten paso por paso, que es forjar el carácter, y el carácter se forja despacito. El foco está en comportamientos. ¿Por qué? Porque los comportamientos, si se repiten y se repiten y se repiten, se convierten en hábitos. Y los hábitos, si se repiten y se repiten y se repiten, se convierten en la forma de ser. Entonces llegas a Google o llegas a Adidas y les preguntas, oye, ¿por qué ustedes son así? Pues así somos, ¿no? O sea, yo digo, la cultura tiene que ver más con cómo se comportan las personas en una organización cuando nadie las ve. Esa es la cultura. Claro. Entonces, ¿cómo te enfocas a repetir hasta que se vuelva parte se incorpore del cuerpo, se incorpore meterlo al cuerpo y que se vuelva parte de... Así somos en Procter & Gamble, así somos en Unilever, porque así somos, o sea, es parte ya lo haces inconsciente, ¿no? Y también ahí entran todos los valores que tienen las personas y los valores que tiene la organización. Por igual, justo lo que estaba viendo en una de tus entrevistas es que decías que primero van los valores y de estos valores generan los comportamientos, y ya de los comportamientos que se generan hábitos termina siendo todo este carácter. Así que son como todos estos pasitos de cómo van, de que poquito a poquito hasta poder generar todo esto, todo el ambiente y todo el carácter que tiene una organización para poder salir adelante. Sí, realmente los cimientos del carácter de una persona, los cimientos del carácter de una organización son los valores, ¿no? Claro. Entonces, por eso tienes que tener muy claro, yo voy nuevamente desde el punto de vista de cuál es la ventaja competitiva. Luego, una vez que defino la ventaja, qué cultura, qué carácter, quién tengo que ser para convertirme y construir esa ventaja competitiva. Y en el qué tengo que hacer es qué valores tengo que vivir. O que digo, una frase que me gusta mucho, que digo, es los comportamientos son valores en acción. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes, oye, ¿qué valores tienes? Solamente observa cómo trata a los demás, cómo invierte su tiempo, cómo desperdicia su tiempo, ya están sus valores. Entonces, si queremos comportamientos diferentes, tenemos que instalar valores diferentes. Claro. Así de simple y así de complicado. Aparte me encanta porque siento que es como una visión de la persona, o sea, es como si lo piensas de forma individual, pero después es aplicada precisamente a la cuestión colectiva, ¿no? En este sentido,
muchas veces vemos que las organizaciones tienen literal su lista de, así como tienen su misión y su visión, muchas veces tienen su lista de valores, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? Tú ya tienes a las personas pues evidentemente tienen pues sus propios valores. ¿Cómo haces ese trabajo, Roberto, para que esas personas individuales puedan tal vez dirigirse hacia esos valores que ya estableciste como empresa? Es que hay montón, decenas o centenas de caminos para llegar. Por ejemplo, Apple. Si se dan cuenta, el carácter de Steve Jobs se ve reflejado en el carácter, la cultura de Apple. El carácter de Lorenzo Cedvige, del fundador de Bimbo, se ve reflejado en la compañía Bimbo. Se pasa si el líder tiene esa convicción y esa fuerza para hacer lo que realmente se instalen esos valores y esas creencias, porque al final un valor, ¿qué es? Es una creencia. Yo creo que esto vale. Claro. Yo creo que esto es importante. Entonces, ¿cómo lo vives y cómo lo proyectas? Hay un libro que me encanta que se llama You Are the Message. O sea, tú eres el mensaje. O sea, Jeff Bezos es el mensaje. Tú lo escuchas y dices, esto que estoy escuchando es lo que es Amazon, ¿no? Claro. Esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de Walmart, Sam Walton fue igual, pero, por ejemplo, él nunca dijo cuáles eran sus valores. Entonces, después, ¿no? Desde varios años después dijeron, oye, a ver, vamos a hacer todo un análisis de qué valores eran los que se vivían y por qué, cómo era Sam Walton, cómo es Walmart, cuáles son los valores que nos tienen que ayudar a seguir siendo y ser todavía mejores con este propósito y esta ventaja competitiva, y crearon los valores. Entonces hay muchos caminos. Okay. Yo la forma en que lo hago es ¿qué ventaja competitiva quiero crear allá afuera en el mercado, donde yo voy a ser superior a la competencia en eso, no en todo, en ese pedacito voy a ser superior? ¿Y qué valores necesito tener que disparen los comportamientos que yo quiero que mi gente tenga para construir esa ventaja competitiva todos los días? Claro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo mío es velocidad, ¿sí? Entonces yo te ayudo a lograr resultados más rápido. Okay. Y así digo, yo me llamo Roberto Mourey Romero, RMR. Si te quieres acordar de lo que hago yo ayudo a que tú logres resultados más rápido. Me encantó. Ese es mi foco. Todo lo que quiero hacer es más rápido, ¿no? Ok. Muy bien. Ya me acaban de avisar acá en cabina que estamos a punto de terminar el episodio. Se me pasó volando. La verdad es que ha pasado el tiempo muy rápido. Pero bueno, me gustaría que pudiésemos dar un pequeño insight, Fueguito, como un poco la conclusión del episodio. Y después vamos a cerrar también contigo, Roberto, unas últimas palabras para todos nuestros radioescuchas, ¿vale? Pero si quieres te escuchamos primero a ti, Fueguito. No, pues también el agradecerte de que hayas tomado tu tiempo por estar aquí. Me parece sumamente valioso todo lo que nos compartiste hoy y todo este tema del liderazgo, también de cómo el líder realmente tiene que quedarse con las personas, no sé, estoy un poquito nerviosa, no sé por qué normalmente no me pongo así, pero pasa, no sé. Ok, te dejo que estructures. A mí me encanta, Roberto, ojalá podamos tenerte en otro episodio porque de repente ahorita que te estaba escuchando, como que muchas cosas dentro de mí hicieron clic, ¿no? Hablaste de el ser, hacer. Bueno, y más bien no el tener, ¿no? Pero el ser, hacer, crecer, ¿no? Hablaste de Simon Sinek también, hablaste de propósito, hablaste de la persona. La verdad es que para mí, aunque fue pues un pequeño podcast, para mí es como una masterclass realmente. Y me quedo con muchas ganas de seguir escuchando muchas cosas más. Lamentablemente el tiempo es limitado, pero hay muchas cosas más que me gustaría poder comprender precisamente sobre la cultura organizacional, cómo lograr transformaciones verdaderamente trascendentes. Ojalá esto es una invitación porque de verdad sí me gustaría tenerte en un segundo episodio, pero sobre todo yo me quedo con esta cuestión integral del ser humano. Entender al ser humano, como persona, porque si nosotros no entendemos al ser humano como persona, entonces
nuestras organizaciones van a pasar como tú decías, ¿no? Como los vamos a tratar como si fueran borreguitos y vamos a decir, pues ahí va borreguito 1, borreguito 2 o más feo, ¿no? Como luego le ponen sus placas a las vacas, ¿no? Y así el número de registro de ahí va el... Iba a decir algo que no debía de decir, pero ahí va 00132, ¿no? Y así con sus códigos, ¿no? Y al final de cuentas todos somos personas con nuestros sueños, con nuestras metas, y por eso también se me hace tan valioso la cuestión del metaliderazgo. Sí, yo creo que me quedo sobre todo con todo esto. Es que en realidad fueron muchas cosas. Te digo que para mí fue una masterclass y por eso me encantaría que pudiésemos tenerte en otro episodio acá, pudiendo profundizar un poquito más respecto a no solo cultura organizacional, sino sobre la persona, sobre el liderazgo. No solamente el liderazgo con los demás, el liderazgo propio. Pero bueno, hasta aquí voy a parar porque si no podría repetir muchas cosas más. Pero bueno, Pollito, ¿estás lista? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, no sé, como que mi cerebro se volteó, pero sí, justo todo esto de la persona y también que que a las personas se les lidera, no se les ordena, y como el ser un líder que transforma y ser un líder que va hacia adelante, no sé, todo esto de poner al ser humano en el centro y que las personas, no sé, igual algo que decías es que en las organizaciones luego nada más ves como a los 5 CEOs, o sea, a las 5 CEOs, de que las personas más importantes de la organización, pero realmente son como los 15,000 metalíderes que están realmente dentro de la organización y todos los que están jalando para poder sacar esta empresa adelante, y pues también me pareció. Excelente, muy bien. Bueno, básicamente para cerrar, muchas gracias Mariana, Pablo. Para mí, digo que antes de ser un gran metalíder, hay que ser un gran ser humano. Y esa es para mí la neta del planeta, donde un ser humano, luego me dicen, o ser una buena persona. Y me dicen, a ver, Roberto, ¿qué es ser una buena persona? Para mí una buena persona es aquella que no lastima al otro, aquella que honra al otro, aquella que cuida al otro. Entonces, si lideramos a seres humanos, ¿no? Siendo buenas personas, de auténticos, realmente buscar el bien del otro, porque yo soy mucho de decir, cuando realmente pones tu atención en el otro, te das cuenta que no hay otro. Somos lo mismo, somos uno, somos una sola humanidad. Claro. Entonces, cuando te metes a ese mundo de la conciencia, de honrarnos, ¿no? Vuelas los resultados y logras una gran unión, compromiso, convicción, para dar lo mejor todos los días para el éxito de la empresa y un crecimiento de la empresa, de los colaboradores, de los proveedores y de todo el ecosistema donde trabaja la empresa, ¿no? Claro. Damas y caballeros, Roberto Murray, de verdad estás invitado a un segundo episodio. Hay que cuadrarlo ahorita que termine, porque nos quedan muchas preguntas por hacer. También para que pueda estar Héctor, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Él también tenía muchísimas preguntas. Pero bueno, eso sería todo por el día de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A ver si no se me olvida ninguna acá, mis productores. YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Bien, excelente, dijimos las 4. Y también nos pueden encontrar en todas ellas como ADN de Líder. ¿Estoy en lo correcto? Sí, excelente, muy bien. Pues bueno, sin nada más ni nada menos que decir, nos vemos la siguiente semana en un episodio más. Chao, chao.